Aquel día comenzó como todos los demás. Era un miércoles seco en Nellis, Nevada, y el calor ya se hacía sentir antes de las 7 de la mañana. Taina Monroe llegó a la base de la misma manera que lo había hecho durante años. Uniforme gris de auxiliar civil, credencial descolorida en el pecho, pasos firmes pero discretos. Ella nunca fue de hablar mucho. Saludaba con la cabeza, seguía su rutina en los hangares y oficinas técnicas, siempre con la escoba o el paño de limpieza en la mano. La mayoría de los jóvenes cadetes ni siquiera sabían su nombre, y los que sí lo sabían pensaban que doña Monroe era solo una vieja empleada de mantenimiento más. Lo que nadie sabía, o fingía no saber, era que esa mujer ya se había sentado en la cabina de un F-22 mucho antes de que ellos aprendieran siquiera a marchar en línea recta. Lo que cambió todo fue una broma. O, como dijeron después, solo una broma entre colegas. Travis Keaton, hijo del legendario coronel Keaton, estaba de visita en la base. Oficialmente, era para acompañar a los cadetes en una actividad especial de integración. Pero quien conoce los entresijos sabe que aquello era solo un desfile de ego y arrogancia. Travis vio a Taina limpiando el suelo del área de exhibición y llamó la atención de todos. «Oye, Fénix, ¿quieres dar una vueltita? Vamos a darle una lección de humildad a nuestra conserje de cabecera». Se rieron, muchos se rieron. Algunos incómodos, otros encontrándolo realmente gracioso. Ella no respondió, solo lo miró con esa mirada que ella tenía, una mezcla de desprecio y control absoluto, ese tipo de mirada que solo quien ya ha tenido todo arrebatado y aún así se mantuvo en pie, logra sostener sin decir una palabra. Cuando Taina entró en la cabina del F-22, nadie lo creyó. Fue uno de esos momentos en que nadie sabía si estaba sucediendo de verdad o si era algún tipo de puesta en escena forzada. Se ajustó el traje de vuelo, que le quedó un poco apretado, pero eso no importaba. A diferencia de todos los jóvenes cadetes que estaban observando, ella no se sintió incómoda en absoluto. La orden fue dada. «Vamos a ver lo que la conserje puede hacer», dijo Travis en tono de burla. Cuando ella ajustó los auriculares y presionó el botón para encender el sistema, lo que parecía una broma se transformó en algo diferente. Taina sintió el familiar peso de la responsabilidad, la sensación del control de un caza en sus manos. Sus dedos, casi automáticos, comenzaron a mover los botones, activando los sistemas con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Fue como si se hubiera teletransportado a otra era, a otra vida, a una vida que nunca debió haber dejado de vivir. Miró por la ventana de la cabina, viendo la pista de despegue frente a ella. La tensión en la torre de control era palpable, pero Taina no la sentía. Su cuerpo y su mente estaban en sintonía, como si los años de alejamiento no hubieran pasado. «Libere la pista», pensó, y sin dudarlo, aceleró. El rugido del motor del F-22 cortó el aire y, en ese exacto momento, todo lo que había de más cruel e injusto en su vida pareció haber quedado atrás. Subió a los cielos con la tranquilidad de quien ya había hecho aquello 1000 veces antes, como una extensión de su propio ser. Maniobras y aceleraciones rápidas, algo tan instintivo para ella que hasta parecía un sueño para quien lo presenciaba. En los minutos que siguieron, un joven soldado, que estaba allí más por curiosidad que por cualquier otro motivo, comenzó a grabar. Él no lo sabía, pero estaba presenciando el regreso de una leyenda, de un nombre borrado del registro militar, pero que ahora volvía para ser escrito de nuevo. Capitana Fénix, como tantos aún la recordaban. La torre de control entró en pánico tan pronto como despegó. La radio transmitía solo una voz sin control, pero nadie parecía entender lo que estaba pasando. El F-22 estaba ascendiendo rápidamente, pero sin ninguna señal de que la piloto estuviera perdiendo el control.
hecho. El control parecía ser todo suyo, como si el caza fuera una extensión de su cuerpo. El comandante de la torre gritó órdenes, intentando interrumpir la misión, pero nada fue escuchado. Mientras tanto, Tainá estaba allí arriba, flotando con la misma facilidad con que un pájaro se lanza al aire. Sus reflejos eran nítidos, claros y precisos, como si nunca hubiera dejado de volar. El viento golpeaba contra el visor, pero para ella todo aquello era natural. Nada parecía fuera de lugar. Estaba de vuelta en su elemento. Y quizás, por primera vez desde que todo sucedió, sintió que la Fénix realmente estaba renaciendo. El soldado que grababa la escena no sabía qué hacer. A cada segundo, la historia de Taina Monroe se desarrollaba ante él y sentía que era parte de algo inmenso, algo que quizás ni siquiera la Fuerza Aérea pudiera controlar. La transmisión en vivo comenzó a extenderse. El país observaba, en shock, a la mujer que muchos habían creído que era solo una leyenda interna. Lambda, leyenda de una mujer negra que había sido borrada de todos los registros, pero que ahora estaba de vuelta para reclamar el lugar que le fue robado. Y, mientras volaba con la precisión de un veterano, su nombre comenzó a ser susurrado de nuevo. Taina Monroe. Esa misma mujer que un día fue capitana, que lideró misiones secretas, ahora estaba ante los ojos de una nación entera. Pero ella no estaba allí para exhibirse. Estaba allí para recordarles a todos algo mucho más grande que la venganza o la humillación. Estaba allí para rescatar su verdad, su dignidad y, sobre todo, su derecho a ser quien siempre fue. Cuando Tainá aterrizó, no hubo una multitud de aplausos o celebraciones. De hecho, el silencio era casi desconcertante. Apagó los sistemas de la aeronave, se quitó los auriculares y le dio una última mirada a la cabina del F-22 antes de salir. Sus pasos, ahora más firmes que nunca, resonaron por la pista mientras los agentes de la Fuerza Aérea la esperaban. No se podía negar la tensión en el aire. Tainá sabía que, al entregar la memoria USB con todas las pruebas que había reunido durante años de silencio, su vida nunca más sería la misma. Pero también sabía que, de alguna manera, nada sería igual para aquellos que habían destruido su carrera y su reputación. El hombre que intentó borrarla, el coronel Edward Keaton, el héroe nacional, ahora sería expuesto por su propia hija, Travis Keaton, quien había presenciado el regreso de la Fénix. Pero a Tainá no le preocupaba eso. Su misión estaba cumplida y el peso de la justicia ahora estaba en sus manos. Los agentes comenzaron a revisar las pruebas en la memoria USB, registros secretos, audios comprometiendo a figuras de alto rango, correos electrónicos cifrados, incluso transferencias ilegales de criptomonedas. Todo estaba allí. Ella no necesitó decir una palabra. Cada elemento grabado en sus manos hablaba por sí mismo. Lo que antes parecía un juego de poder, ahora estaba en sus manos. Tainá, que fue humillada, desacreditada y dejada atrás, ahora se convertía en el símbolo de algo más grande, la valentía de una mujer que enfrentó a la élite militar y política del país y ganó. Los titulares volvieron a hablar sobre el nombre Monroe y, en lugar de ser palabras de vergüenza o derrota, ahora eran de fuerza, resistencia y recuperación de la dignidad. Ya no importaba lo que la sociedad había intentado borrar. Estaba de vuelta, con más fuerza que nunca. Poco después de su aparición, comenzaron a surgir las ofertas. La Fuerza Aérea quería rehabilitarla, ofrecerle medallas, cargos de honor, reconocimiento público. Era el tipo de cosa que cualquier militar común soñaría con recibir, especialmente después de ser tan injusticiado. Pero Tainá no quería nada de eso. Sabía que aunque los superiores la reconocieran de nuevo, su vida jamás sería la misma. Nunca podrían devolverle lo que perdió. Rechazó todas las ofertas de rehabilitación,
con la misma frialdad con la que había aceptado el exilio forzado en 1902, el cargo de auxiliar de limpieza. Ya no se trataba de ganar medallas, ahora tenía algo más valioso: la libertad de ser ella misma, la certeza de que su historia, su verdad, finalmente serían contadas. Tainá no quería ser parte de un sistema que la había dejado atrás. Quería algo más profundo, algo que impactara a generaciones enteras. Con el apoyo de veteranos y aliados anónimos, Tainá fundó el Instituto Fénix, una academia de aviación civil orientada a jóvenes negros, latinos e indígenas. La idea era simple: enseñar más que a pilotar aviones, enseñar a volar sin pedir permiso. Sabía que muchos de estos niños y jóvenes veían el cielo solo como un sueño lejano, algo reservado para los ricos, para los blancos, para los que ya tenían las puertas abiertas. Pero Tainá quería cambiar eso, quería darles las herramientas para ser los próximos en desafiar el sistema, en conquistar lo que el mundo intentaba quitarles. Enseñar a volar no era solo pilotar un avión, era enseñarles a levantarse, a desafiar las expectativas, a creer que, al igual que ella, también podían ser dueños de su propio destino. El Instituto Fénix se convirtió en un faro de esperanza, una prueba viva de que la historia de una persona puede ser reescrita, que incluso el dolor y la pérdida pueden transformarse en algo grandioso. Los medios, por supuesto, no se quedaron atrás. Las imágenes de Tainá volando el F-22 se volvieron virales. En poco tiempo, ya no era solo una mujer que había sido injusticiada, sino un símbolo de resistencia, una voz para aquellos que habían sido silenciados por el sistema. Los reportajes seguían surgiendo, pero Tainá evitaba la exposición. No quería ser tratada como una heroína, quería ser tratada como una persona común, que superó desafíos que muchos ni siquiera imaginaban posibles. El Instituto Fénix se expandía, atrayendo a jóvenes de todas partes del país, muchos de ellos con historias de vida difíciles, muchos de ellos sintiendo que el sistema estaba en su contra, tal como ella se sintió durante años. Pero Tainá no quería que vieran solo su pasado, quería que vieran el futuro, que vieran la posibilidad de algo más grande, de un mundo donde todos tenían derecho a soñar y alcanzar sus metas, sin ser limitados por el color de la piel o la clase social. Las semanas y meses que siguieron fueron de una transformación para ella, pero también para muchos que pasaron por el instituto. Tainá comenzó a percibir que su mayor logro no estaba en derribar a las figuras que un día habían intentado destruirla, sino en crear algo que fuera más grande que ella misma, algo que no fuera solo una respuesta a una injusticia, sino una respuesta al sistema, un sistema que siempre quiso que ella fuera una sombra, una mujer invisible. Ahora estaba creando una nueva generación de personas que iban a brillar, que iban a desafiar el status quo y quizás cambiar el curso de las cosas para siempre. Esos niños, esas mentes, estaban ganando alas, y ella sabía que, de algún modo, al ayudarlas a volar, se estaba liberando de una vez por todas. El Instituto Fénix pronto se convirtió en algo más que una escuela de aviación. Era un espacio de resistencia, de autodescubrimiento y de lucha. Para muchos de los jóvenes que pasaban por allí, la academia era la oportunidad de verse representados, de saber que, a pesar de todos los obstáculos, podían alcanzar sus sueños. Tainá, con toda su experiencia, se convirtió no solo en una instructora, sino en una mentora, una figura materna que entendía lo que estaban pasando. No solo les enseñaba a pilotar aviones, sino que también les mostraba cómo navegar por las adversidades de la vida. Como ella misma dijo en una entrevista, no solo enseñamos a volar, enseñamos a resistir todo el viento en contra que surgirá en su camino. Los alumnos, al graduarse, no eran solo pilotos.
Salían del instituto con una nueva visión del mundo, armados no solo con las habilidades técnicas, sino con el coraje de desafiar lo que fuera necesario. La historia de Tainá ya no era sobre una mujer que había sido derribada, sino sobre alguien que se levantó, incluso cuando el sistema hizo todo lo posible para mantenerla en el suelo. Cada uno de los jóvenes que pasaron por el instituto llevaba consigo un pedazo de ese viaje, y así la misión de Tainá se cumplió de una manera que nunca imaginó. No se trataba de un simple regreso a la Fuerza Aérea o a la gloria que un día fue suya. Se trataba de una revolución silenciosa, donde ella, sin hacer ruido, estaba creando un ejército de almas libres. La prensa seguía divulgando historias sobre el éxito del Instituto Fénix, pero Tainá sabía que su verdadero impacto no estaba en los titulares. No quería ser vista como una heroína, sino como una mujer que marcó la diferencia en el mundo de forma sencilla, sin grandes alardes. Veía la transformación en cada alumno que llegaba al instituto, en cada sonrisa que surgía cuando un joven pilotaba un avión por primera vez, en cada momento de autoconfianza que florecía dentro de ellos. El verdadero legado de Tainá no estaba en los casas o en las medallas que rechazó, sino en la manera en que ayudó a otras personas a descubrir su propia fuerza interior. El nombre Monroe, que un día fue borrado con tanta violencia, ahora era sinónimo de algo que iba mucho más allá de la aviación. Representaba resistencia, lucha y principalmente la capacidad de empezar de nuevo. Tainá nunca buscó reconocimiento por sí misma, pero la sociedad se vio obligada a reconocer su importancia. Su historia ahora se contaba como un ejemplo de valentía. Su nombre estaba en los corazones y en las mentes de los nuevos líderes, de los nuevos pilotos, de los nuevos guerreros de la próxima generación. Y ella, con una serenidad impresionante, simplemente continuaba con su misión, sin dejar que el brillo de la fama la desviara de su verdadero propósito: crear un futuro donde otros pudieran ser libres, como ella finalmente se sentía. Con el paso del tiempo, Tainá se dio cuenta de que su verdadera lucha estaba lejos de ser sobre venganza o reconquistar una posición destacada. La verdadera batalla era contra un sistema que intentaba dictar el destino de las personas antes incluso de que tuvieran la oportunidad de decidir. Sabía que había algo más grande en juego, algo más importante que su propia historia de superación. El Instituto Fénix se convirtió en el corazón palpitante de una revolución silenciosa. Para cada alumno que pasaba por allí, Tainá no era solo una instructora, sino la prueba viviente de que, independientemente de las circunstancias, cualquiera puede levantarse. Ella inspiraba, no con palabras, sino con acciones, y los jóvenes la veían no solo como un modelo a seguir, sino como una persona real que había enfrentado el mismo sistema opresor que ellos. Fue cuando el instituto comenzó a formar sus primeras promociones completas que Tainá percibió el impacto real de su misión. Lo que antes era solo una idea, un sueño que ella nutría sola, ahora se convertía en una realidad palpable. Los primeros alumnos graduados se convirtieron no solo en pilotos, sino en líderes, activistas y personas comprometidas en transformar el mundo en que vivían. Algunos siguieron la aviación militar, otros a compañías aéreas comerciales, pero todos llevaron consigo la mentalidad de que el cielo no era el límite. El verdadero límite era aquello que las personas creían posible para sí mismas. Y Tainá, con su historia, estaba mostrando a todos que con determinación, resiliencia y coraje, los límites podían romperse. La transformación no fue solo en los jóvenes que pasaron por la academia. Tainá también se transformó. Ya no era la mujer que un día fue arrojada al olvido. El peso del pasado ahora no era una carga, sino una herramienta poderosa.
cada vez que uno de sus alumnos se superaba, ella recordaba lo que había sido necesario para llegar hasta allí. Y en cada victoria de sus pupilos, Tainá veía el reflejo de su propia lucha. Ya no se trataba de mostrarle al mundo lo que ella podía hacer. Se trataba de enseñar a otros a levantarse cuando el mundo los derribara. El mensaje era claro. Nadie tiene el poder de borrar tu nombre excepto tú mismo. Y Tainá estaba allí para asegurarse de que sus alumnos lo supieran desde el principio. Los medios, que antes la trataban como una figura mítica, ahora reconocían a Tainá como una verdadera líder comunitaria y educadora. Pero ella nunca permitió que esto la afectara. Sabía que, si se dejaba seducir por la fama, perdería el enfoque. Lo que quería no era ser recordada como una heroína nacional, sino como una mujer que ayudó a cambiar el rumbo de tantas vidas. El mayor premio para Tainá no estaba en medallas, en reconocimiento público o en títulos. El premio estaba en el cambio que veía suceder, un cambio que iba mucho más allá de la aviación. Era el cambio de mentalidad, de perspectiva. El cielo ya no era un territorio restringido para unos pocos, era un espacio para todos. A medida que el Instituto Fénix se hacía más conocido, las oportunidades para Tainá aumentaban, pero ella siempre mantuvo su enfoque en lo que realmente importaba. Las visitas de personas influyentes, de políticos, empresarios e incluso figuras de la aviación internacional se volvieron frecuentes. Todos querían escuchar su historia, aprender de su trayectoria y de alguna manera asociarse con el éxito de lo que ella había creado. Pero Tainá sabía que detrás de cada solicitud de entrevista, de cada propuesta de patrocinio, existía el riesgo de perder su esencia. La fama podía ser tentadora, pero ella no estaba dispuesta a perder la autenticidad que había conquistado con tanto esfuerzo. Su misión nunca fue ser celebrada. Sabía que su verdadero trabajo estaba en la trastienda, con las vidas que ayudaba a moldear todos los días. En lugar de dejarse llevar por todas las ofertas externas, Tainá se dedicaba aún más a los alumnos. Se convirtió en una figura de autoridad, pero de una autoridad construida por la experiencia y el respeto mutuo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Cada alumno que completaba el curso con éxito representaba una victoria colectiva, y para Tainá eso era suficiente. Veía en los ojos de sus alumnos una llama que ella misma había llevado a lo largo de su vida, una llama de coraje, de fe y sobre todo de resistencia. Y, al ayudarlos a alcanzar sus objetivos, sentía que, de algún modo, estaba cumpliendo su verdadera misión: crear una nueva generación que volaría más alto de lo que ella jamás podría. Con el tiempo, Tainá comenzó a percibir que lo que realmente estaba haciendo en el Instituto Fénix iba mucho más allá de la formación de pilotos. Estaba, de hecho, creando un legado. Los alumnos que pasaban por su academia no solo eran preparados para volar, eran preparados para luchar, para desafiar el sistema, para cuestionar las normas que intentaban limitarlos. Cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo de su historia, un pedazo de lo que ella había vivido, pero también un pedazo de algo nuevo, algo que aún estaba por venir. Tainá nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo. Nunca imaginó que de alguna forma su dolor y su pérdida serían los ingredientes para algo tan grande. Pero, al mirar los rostros de sus alumnos, sabía que lo que estaba haciendo era más grande que cualquier venganza o retribución. La academia se convirtió en un espacio de transformación, pero también de reflexión. Muchos de los jóvenes que pasaban por allí no solo aprendían a pilotar, sino que también comenzaron a entenderse de manera más profunda. La idea de que podrían alcanzar lo que quisieran independientemente de las barreras se arraigó dentro de ellos.
Tainá, al mirar a sus alumnos, sabía que estaba creando no solo futuros pilotos, sino líderes, visionarios que, un día, romperían los propios límites que la sociedad les impuso. Y todo aquello comenzó porque, en un día aparentemente común, ella decidió no doblegarse ante la humillación y en su lugar levantarse y mostrar al mundo de qué estaba hecha. No solo se había levantado, sino que había construido una base sólida donde otros también podían levantarse. Tainá nunca olvidó la mirada que tuvo cuando vio por última vez la pista de despegue, aquel día en que la Fénix resurgió. Sabía que había superado mucho más que el simple acto de volver a volar. Había superado el dolor de ser olvidada, de ser borrada, de ser vista como nada más que una figura olvidada en el pasado. Cuando entregó el pendrive con las pruebas, fue el momento de la redención, no solo para ella, sino para todos los que habían sido silenciados. Pero, a lo largo de todo ese camino, lo que realmente la transformó fue el poder de levantarse, de no rendirse a las expectativas de un sistema que solo sabía quitar. No solo había devuelto su dignidad, sino que había construido algo que sería capaz de cambiar el curso de tantas otras vidas. Hoy, Tainá ya no es una mujer vista como un símbolo del pasado. Es una mujer que simboliza el futuro, una mujer que representa la capacidad de levantarse, de transformar el sufrimiento en fuerza. Sigue enseñando en el Instituto Fénix, pero ahora no es solo sobre aviación, es sobre cómo volar sin miedo, sin pedir permiso. Enseña a sus alumnos la importancia de la resistencia, del coraje de no dejarse borrar, de la fuerza de transformar lo imposible en posible. Tainá Monroe, la mujer que un día fue considerada una leyenda, ahora es la mentora de una nueva generación, la líder que prueba que no importa cuántas veces el mundo intente derribar a alguien, si la persona tiene fuerza, siempre habrá una oportunidad de volver a empezar, de volar más alto que nunca. Y así, Tainá Monroe sigue siendo una fuerza silenciosa pero poderosa en el mundo de la aviación y más allá. Su historia no es una historia de venganza o de búsqueda de reconocimiento, sino una historia de persistencia. Es la prueba viviente de que, por mucho que el sistema intente borrar nuestra historia, no puede controlar nuestra verdad. Y mientras el Instituto Fénix sigue formando una nueva generación de líderes y pilotos, Tainá, con su humildad y sabiduría, se mantiene firme, pues sabe que su verdadero legado no está en lo que conquistó para sí, sino en lo que ayudó a otros a conquistar para sí mismos. Su nombre, ahora, será recordado no por la mancha del pasado, sino por la fuerza en que se convirtió. El futuro es ahora. Y, para Tainá, la verdadera misión está comenzando. Sabe que los vientos seguirán soplando fuerte, pero también sabe que, al igual que la Fénix, puede resurgir siempre que sea necesario. Cada vez más, siente que su misión va más allá de la aviación. El objetivo es crear un nuevo mundo, donde aquellos que un día fueron silenciados puedan ahora levantar sus voces y sus alas, más fuertes y más libres que nunca. Y con cada alumno que se gradúa en el Instituto Fénix, Tainá tiene la certeza de que, cuando se lucha por la justicia y la verdad, siempre habrá un camino para volar. La misión de Tainá Monroe nunca fue solo personal. Sabía que, al crear el Instituto Fénix, estaba plantando una semilla que un día florecería en algo mucho más grande que ella misma. Con cada nueva clase, veía el cambio ocurriendo de adentro hacia afuera. Esos jóvenes que antes veían la aviación como algo distante, ahora veían el cielo como un espacio a ser conquistado por ellos. Aprendían a pilotar, sí, pero más importante aún, aprendían a desafiar los límites que el mundo intentaba imponerles, y cada vez que uno de ellos se graduaba,
Tainá sentía que su misión se había cumplido de una forma más completa, más profunda. No estaba solo enseñando a volar, estaba enseñando a vivir sin miedo, sin restricciones. El legado de Taina Monroe será eterno, no porque fue una heroína que luchó contra el sistema, sino porque fue alguien que ayudó a otros a levantarse. Con cada joven que salía del Instituto Fénix, se escribía un nuevo capítulo de la historia, un capítulo de coraje, de resiliencia, de superación. No necesitaba medallas ni reconocimiento público. Su verdadero premio era ver esas vidas transformadas, saber que, de alguna manera, ella había marcado la diferencia. Y mientras el mundo intentaba borrar su nombre, Tainá sabía que la verdadera historia de una persona nunca puede ser borrada, porque la verdad, el coraje y la fuerza interior son inmortales. Y así, la Fénix sigue volando, no solo en el cielo, sino en los corazones en todos aquellos que fueron tocados por su historia. Taina Monroe no es solo una mujer que fue borrada por el sistema, es la mujer que, al levantarse, hizo que el mundo entero viera el verdadero significado de ser libre. Y el vuelo de Tainá, así como el de muchos otros que inspiró, será eterno, siempre desafiando los límites, siempre alcanzando nuevas alturas. Porque cuando una fénix decide volar, nadie la detiene.